Justamente el porqué de la invasión. Bueno, hablamos de la invasión norteamericana de 1914 y la heroica defensa que tuvo la ciudad de Veracruz. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se hizo esta invasión? Bueno, justamente en la época de Porfirio Díaz, él había abierto la puerta a la inversión extranjera, ya que nuestro país, que era agrícola, era artesanal, no tenía, aunque sí los capitales grandes, no tenían la infraestructura para hacerlo ya industrial en su totalidad. Por lo tanto, no había quien construyera inclusive un puerto como lo que se hizo aquí en Veracruz, que se lo construyó por parte de los ingleses, entre muchas cosas más. Justamente el primer país petrolero fue México, y la zona petrolera más importante lo fue la famosa Faja de Oro, que se encontraba exactamente en el norte del estado de Veracruz. En esa región, bueno, compañías extranjeras se dieron a la tarea de extraer el petróleo del subsuelo mexicano. Y bueno, con trabajadores mexicanos, por cierto, muy mal pagados. Estas compañías prácticamente no dejaban ningún beneficio económico en nuestro país. Después del inicio de la revolución y con el triunfo de la revolución maderista, y ya estando Francisco Ignacio Madero en la presidencia de la República, él le va a poner impuestos al petróleo. Bueno, y esto es pues justamente que a las compañías extranjeras no les gustó, y mucho menos a Estados Unidos. Por lo tanto, desde la Embajada Americana en la Ciudad de México, Estados Unidos pacta con algunos traidores mexicanos, y lo que hacen es exactamente un golpe de Estado. Traicionan al presidente Madero, lo hacen firmar una renuncia, y posteriormente es asesinado por, como ya conocemos, por el usurpador Victoriano Huerta, apoyado por Estados Unidos. Huerta tenía la consigna de quitar también los impuestos del petróleo que se le habían puesto. Sin embargo, Huerta, como bien traidor, también traiciona a aquellos que lo habían apoyado para derrocar o destituir al presidente Madero. Se niega a aceptar lo que Estados Unidos le había propuesto, porque tenía que quitarle los impuestos a las industrias petroleras. 2, convocar elecciones. Y 3, él no podía ser en ningún momento candidato. Por lo tanto, se niega a hacer esto, y Estados Unidos ahora va a tramar justamente quitar al presidente Victoriano Huerta como presidente de la República. Y esto va a ser de un modo distinto, ya que fue muy fácil quitar a Madero, pues era un civil. Pero Huerta, siendo militar y teniendo al ejército a favor de él, es más difícil. La situación se dio precisamente en Estados Unidos. Mandó a colocar barcos en todos los puertos estratégicos de nuestro país. Había en Tampico, en la ciudad de Veracruz, en Coatzacoalcos, había barcos norteamericanos vigilando los intereses norteamericanos en nuestro país. Entonces, en un incidente verdaderamente tonto, ocurrido el 9 de abril de 1914, allá en Tampico, el barco Dolphin, un pequeño barco militar norteamericano, estaba anclado frente a Tampico. 10 marinos norteamericanos descendieron sin permiso del Dolphin hacia Tampico. Desembarcan para comprar gasolina a un alemán que se llamaba Max Tryon. Los muchachos, estos marines norteamericanos, 8 de ellos cruzaron parte de lo que era el puente de Iturbide para ingresar a la ciudad, cuando en eso fueron detenidos, más no encarcelados, detenidos por un marino, un militar mexicano. Sí, entonces se llamaba Ramón Hinojosa. Ramón Hinojosa los detiene y les pregunta qué están haciendo aquí. Le dicen que van a comprar gasolina, pero que tienen el permiso de desembarcar. No lo tienen. Son llevados ante Ignacio Morelos Zaragoza, el comandante militar de Tampico. En esos tiempos, en esos momentos, Tampico prácticamente tenía toque de guerra, pues habían enfrentado fuerzas carrancistas contra federales. Por lo tanto, no se podía circular libremente por la ciudad. Fueron detenidos y bueno, explicaron su situación, que habían bajado en Tampico, se les llamó la atención, les dijo que podían regresar a su barco, pero que la próxima vez que tuvieran que bajar a Tampico tenían que pedir permiso. Esto sucedió en un lapso de no más de hora y media, cuando entonces el comandante del Dolphin, que estaba en Tampico, Henry Mayo, pues avisó al gobierno norteamericano de la detención momentánea de estos muchachos. El presidente norteamericano, Woodrow Wilson, lo tomó como exacto pretexto para iniciar una ofensiva con nuestro país. Aparte de eso, aquí en Veracruz, en el consulado norteamericano que se encontraba aquí en lo que es la avenida Morelos del centro de la ciudad, bueno, ahí estaba William Canada, que era el cónsul norteamericano en Veracruz, y ahí tenía varios espías que andaban todos los días por la ciudad de Veracruz escuchando las cosas que estaban pasando en nuestra ciudad. Bien, uno de esos espías había visto que un barco
que estaba en el muelle de la T, estaba desembarcando armas. Y justamente intenta platicar con la gente que está ahí y le dicen que el próximo 21 de abril de ese año, 1914, va a llegar otro barco más con armas, precisamente para Huerta. Estas armas eran trianguladas, efectivamente venían de Alemania, pero no hechas ni producidas en Alemania, sino en Estados Unidos, pero llevadas a Alemania para hacer la triangulación y que el último documento que viniera de ellas sería alemán. Entonces se manda la notificación a Estados Unidos de que se están recibiendo armas alemanas justamente en Veracruz. Y ya al juntar estos pretextos y un incidente que fue en la oficina de telégrafos donde supuestamente maltratan a un ciudadano norteamericano que pues el telegrafista no entendía el inglés, bueno, pues se hicieron los ofendidos los norteamericanos y juntando esos pretextos deciden entonces el presidente norteamericano Woodrow Wilson, sin el consentimiento, sin el permiso del Congreso norteamericano, mandar toda una flota naval a la ciudad de Veracruz, al puerto de Veracruz y bloquearlo. Y las instrucciones eran, apodérense de la aduana y no dejen que las armas desembarquen ni lleguen a manos del presidente Huerta. Y así fue. Desde los días 12, 13 de abril comenzaron a llegar barcos a la ciudad de Veracruz de diferentes puntos. Por supuesto, norteamericanos, ninguno entró a la bahía. Finalmente, a la mañana del 21 de abril de 1914, era un total de 44 barcos, entre acorazados, transportes de guerra y, por supuesto, cañoneros. Esto, pues, alertó a la población de Veracruz. Esa mañana, una misiva salió desde el consulado americano por parte de William Canada y llegó tanto al alcalde de Veracruz como al comandante militar de la plaza de esta ciudad, que era el señor Gustavo Adolfo Mas. Recibe esta misiva y decía, se le comunicaba que ese día, en virtud de los disturbios que había en todo nuestro país por la Revolución Mexicana, se tomaría la ciudad de Veracruz por parte de los norteamericanos. Se sugería, se pedía no prestar resistencia para evitar el derramamiento de sangre. Inmediatamente al recibir esta misiva, le es enviado un mensaje vía telégrafo al presidente de la República, a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta entra en pánico, como buen cobarde que era. Y pide, también tenía una cierta razón, pide a todos los marinos, soldados mexicanos en Veracruz, que se salgan de la ciudad, que todos se replieguen hasta Tejería y que no presten resistencia, que dejen que los norteamericanos tomen la ciudad de Veracruz, que no va a pasar nada. Y finalmente se empiezan a salir. Cuando en eso la población civil, al ver los que salían, preguntaban, ¿a dónde van? Están a punto de invadirnos, ya están todos los barcos ahí. Cuando en eso la población civil, que desde meses antes había sido adiestrada por un gran hombre, por un veracruzano. Este caballero ya en retiro del ejército los había adiestrado a un grupo de civiles que se llamaban los voluntarios para cualquier cosa que se pudiera ofrecer en la ciudad de Veracruz. Los llevaba precisamente al Parque Siraco Vázquez, donde les enseñaba el tiro al blanco, cómo tomar un arma, cómo disparar, etc. Y finalmente los convoca y todo ese grupo de gente civil va precisamente hasta la comandancia militar que se encontraba a la entrada de la Avenida Independencia. Manuel Contreras, este gran coronel, que es el alma de la defensa civil de Veracruz, bueno, los había convocado y la gente va a la comandancia militar, abren las puertas y toman las armas. Se colocan en puntos estratégicos cerca de la bahía de Veracruz. Y a las 11 de la mañana, con 20 minutos, comenzó el desembarco. Más de 7,000 marinos norteamericanos bajaban por el muelle 4 del puerto de Veracruz. Comenzaron a ingresar a la ciudad, precisamente a un ladito de la hoy terminal de ferrocarriles, cuando en ese momento un policía, el gendarme Aurelio Monfort Villaseñor, de 51 años de edad, les marcaba precisamente con su silbato el alto. Ellos no respondieron a esto y continuó su entrada. En ese momento Aurelio Monfort sacó su pistola, calibre 22, con solamente 6 tiros, y comenzó a disparar en contra de ellos. Ahí empieza la gran defensa de nuestra nación. Los marinos se replegaron al ver esto, se escondieron atrás de la barda de la estación de ferrocarriles, se rearmaron y en ese momento comenzaron todos a disparar en contra del policía que se encontraba en la esquina de Montesinos y Morelos. Ahí cayó muerto Aurelio Monfort. Y en ese momento toda la gente que estaba en los techos, en los balcones, atrás de esquinas y resguardado con lo que podía, comenzaron a disparar. La defensa se llevó a cabo durante los días 21, 22 y 23 en prácticamente todos los puntos de la ciudad. Los heroicos cadetes de la Escuela Naval
Estaban a punto de salir obedeciendo la orden de abandonar la ciudad, pero llegó el comodoro Manuel Azueta y les dijo: muchachos, ¿a dónde van? A las armas, la patria está en peligro. Todos regresaron, tomaron el armamento y comenzaron a disparar desde el ala norte del edificio. En esos momentos, Virgilio Uribe, un jovencito, apenas estaba disparando desde una ventana. Se agachó para volver a cargar su arma. Cuando se asoma por la ventana para intentar disparar, una bala expansiva le ingresa por el maxilar superior derecho, prácticamente destrozando su cráneo. Ahí caía muerto. El gran héroe ahí quedaba. José Azueta, de tan solo 19 años de edad, hijo del comodoro Manuel Azueta, no era naval. Él ya se había salido de la escuela naval, pero había ingresado al ejército. Él era teniente táctico de artillería. Tomó una ametralladora y con 2 compañeros comenzó a disparar en contra de los norteamericanos en la hoy esquina de Landero y Cos y Esteban Morales. Muchas historias de gente que defendió de forma heroica, civiles que antes jamás habían tenido un arma en sus manos, no tuvieron miedo. Comenzó el cañoneo a la ciudad de Veracruz precisamente de algunos buques de guerra norteamericanos que habían entrado a la bahía, entre ellos el Chester. Dispararon contra la escuela naval y algunos otros edificios insignia. Entre ellos justamente un monumento al licenciado Benito Juárez García, adornado por 3 águilas, que es nuestro escudo nacional justamente en su base. Una de esas balas de cañón impactó la base de este monumento. Sin embargo, el águila no sufrió daño alguno y cayó parada. La gente que estaba disparando, defendiendo nuestra ciudad, que la vio, sintió que su nación les hablaba diciéndole: hey, sigue de pie, no estás vencido. Y así fue como se hizo la gran defensa. Finalmente, el 23 la ciudad cae porque no hay más que disparar. Todo se ha terminado en la ciudad. Cae y durante 7 largos meses Veracruz estuvo ocupada por los norteamericanos. Los maestros hicieron su defensa por medio de la educación. A pesar de que las escuelas estaban cerradas y prohibidas las clases, los maestros, encabezados por don Delfino Valenzuela, dieron clases a escondidas en los patios, sin cobrar un centavo, pues no había quien les pagara. Y así fue entonces como Veracruz resistió de manera muy valiente esta gran humillación, que duró hasta el día 23 de noviembre del mismo año 1914, cuando entraba a nuestra ciudad nuevamente el ejército mexicano y los norteamericanos se iban para siempre de nuestra ciudad. Una herida que tiene poco más de 100 años, pero que sigue muy grabada en la mente heroica de nuestra ciudad, porque ser heroico no significa ganar o vencer, sino de la manera tan valiente que tú defiendas tu nación, tu fe o tus creencias. Y así fue como Veracruz se ganó su 4ª H de heroica Veracruz. Y precisamente esto que acabo de platicarles se vio como una premonición en nuestro canto a la patria, en nuestro himno nacional mexicano, que una estrofa dice: mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Y eso se cumplió al pie de la letra aquel 21 de abril de 1914, cuando ese extraño enemigo osó profanar el suelo de México aquí en Veracruz, pues todos los veracruzanos se convirtieron en soldados para defender la patria.